Entonces lo primero que hago es agarrar y tomar la actividad de estas neuronas y tratar de predecir qué está viendo el paciente. En los últimos 5 o 10 años ha habido un avance tan notable que cosas que creíamos que eran ciencia ficción, que eran temas de películas de ciencia ficción, ya son realidad en los laboratorios. Vosotros lo habéis hecho. Habéis conseguido que lo que piensa una persona se proyecte en una pantalla. Hoy, en El secreto de la vida, conversamos con el investigador Rodrigo Quián Quiroga, profesor del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Anteriormente fue director del Centro de Neurociencias en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Estudió física en Buenos Aires y se doctoró en Alemania. Ha recibido premios por parte de la Sociedad Americana de Epilepsia, la Fundación Wolfson y la Royal Society británica. Entonces ellos vieron que al estimular a veces un área específica, el paciente se empezaba a reír. No hay nada que prohíba o no hay nada que limite la posibilidad de que ese circuito, que en el fondo sería una inteligencia artificial, pueda desarrollar capacidades como las que tiene un humano, entre ellos la conciencia, ser consciente de sí mismo. Eso no pasó nunca. Entonces ella lo que veía es que después de varias sesiones, de haber consolidado el recuerdo falso, a la gente le costaba un montón creerse que no era cierto. Desde 2009 es miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. Su interés científico se centra en desentrañar los mecanismos neuronales de nuestro cerebro. Es el descubridor de las neuronas de concepto, conocidas como neuronas Jennifer Aniston, un hallazgo que fue reconocido como uno de los 100 acontecimientos más relevantes de 2005 por la revista Discover. Su último libro es Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia. Pero me acuerdo el momento de haber visto la neurona de Jennifer Aniston, fue literalmente que yo agarré y tiré la silla para atrás, me paré, me quedé mirando mi computadora y me quedé hipnotizado mirando mi computadora porque no podía creer lo que estaba viendo. Rodrigo Quián Quiroga, ¿cuál es el secreto de la vida? Rodrigo Quián Quiroga, ¿qué tal? Bienvenido al Secreto de la Vida. Hola, un gusto. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer recuerdo? Si cierras los ojos, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza? Yo creo que el primer recuerdo que tengo es de ser muy chiquitito y estar corriendo en la playa, ir y venir, o sea, como tratando de escaparme de las olas, o sea, ir como corriendo hacia el mar y en cuanto venía la ola, o sea, escaparme que no me toque. Pero la verdad que no sé si fue así, o sea, probablemente me lo estoy inventando. Porque ¿cuánto hay de cierto en estos primeros recuerdos? Es que la memoria es muy maleable, y sobre todo cuando somos muy chicos, porque hay un área que es clave para la memoria que se llama el hipocampo, tiene ese nombre porque tiene la forma de un caballito de mar, y cuando somos muy chicos, o sea, antes de los 3 años, el hipocampo se está desarrollando, se está formando. Entonces, por eso hay algo que se llama en neurociencia la amnesia de la infancia, que es que no recordamos, no tenemos recuerdo de los primeros 3 años en general, ¿no? Y eso es un poco porque el área clave para la memoria del hipocampo todavía se está desarrollando, todavía no está en plena función. Y alguna de las cosas que nos han contado la podemos convertir en un recuerdo, pues de hecho también en tu libro lo dices, ¿no? Hay una psicóloga que cogió varios recuerdos infantiles a varios voluntarios y les dijo, bueno, voy a hablar de 4 recuerdos que me han contado tus familiares. Y uno de ellos era que se habían perdido en un centro comercial. Y ese era falso. ¿Qué pasó ahí? Es que esta mujer mete esos, o sea, cuenta esos 4 recuerdos, 3 eran verdaderos y está el falso, y entonces lo mete como algo medio vago. O sea, no fue con precisiones. Entonces es como que la gente se iba, los participantes, y se iban pensando, y bueno, probablemente haya pasado, pero ella no iba con mucha precisión. Y al tener nuevas entrevistas, es como que ella va afianzando ese recuerdo. Bueno, pero ¿te acordás cuando fuiste al centro comercial que te pasó esto, que hablaste con un señor, que a mí me contó tu padre, y que te vino a buscar la policía, y que esto, que el otro? Y ella es como que va metiendo más y más detalles y va consolidando una memoria cuya semilla era falsa. Eso no pasó nunca. Y entonces ella lo que veía es que después de varias sesiones, de haber consolidado el recuerdo falso, a la gente le costaba un montón creerse que no era cierto.
Y ella le decía, no, esto es un experimento, nunca pasó. Vos nunca te perdiste en un centro comercial cuando eras chico, te lo inventé yo. Y era para solamente probar de que puedo implantar un recuerdo falso con solo consolidarlo. Esto es interesante para prevenirnos un poco y a veces recuerdos que pensamos o ideas que se pueden ir poco a poco afianzando como ciertas cuando no lo son, ¿no? Sí, bueno, y ella, por ejemplo, tiene un artículo con un colega donde dice, cuidado con el psicoanálisis, ¿no? O sea, no es que uno esté en contra, yo no estoy en contra del psicoanálisis, ni mucho menos, pero ella dice, cuidado porque puede haber gente con pocos escrúpulos que quiere implantar recuerdos falsos, y ella dice, por ejemplo, hay un loop que está muy, muy claro, que uno dice, bueno, que un psicoanalista interpreta los sueños, pero el primer paso es que el psicoanalista te habla de tus sueños y tus cosas, y vos probablemente al tener esa charla vas a terminar soñando sobre eso porque te pone una idea muy fuerte y después dices, soñaste sobre eso. Entonces te interpreta el sueño que ella misma implantó con una semilla de poner algo ahí. Entonces es como un círculo en donde va afianzando algo que en realidad no pasó nunca. Tú tienes vocación científica, no sé si ya desde pequeño, o sea, ¿cómo eras de pequeño? ¿Te preguntabas por las cosas? ¿Cómo era Rodrigo en el cole? No, era muy vago, no. ¿Ah, sí? No, yo no soy. A mí esos modelos de científico, ¿viste? Dice, yo siempre fui curioso, yo no. Ah, no. Yo era un alumno normal, o sea... Esto de esperanza para sí, bueno, madres yo o padres lo digo, que tienen sí, los claro, hijos. porque yo no era el alumno modelo, ni mucho menos, o sea, de hecho en la carrera misma, o sea, cuando yo estudié física, me dedicaba, o sea, me pasaba la mayor parte del tiempo haciendo deporte, entonces mi vida era el deporte, y estudiaba física porque me gustaba, pero no era el mejor alumno, o sea, me iba bien, o sea, no era malo, pero no era el que descollaba. Y esta curiosidad, ¿cómo se despierta en ti? Porque sobre todo querías ver cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Empiezas estudiando física, pero de ahí pasas a neurociencia. Yo estudié física en Argentina, hice después un doctorado en matemática aplicada en Alemania, y en un momento, bueno, el cerebro me interesaba, pero me interesaba de curioso, ¿no? Es como si nosotros estamos hablando ahora del cerebro y vos decís, a mí me encanta, me fascina, pero no tengo estudios. Bueno, yo no tenía estudios del cerebro, yo me dedicaba a otras cosas. Y me sale una beca para irme a California, a Caltech, y la beca era exclusivamente para gente que quisiera pasarse de las ciencias duras a la neurociencia. Entonces estaba especialmente enfocada a gente que viniera de física, matemática, ingeniería, que quisiera dar el salto y quisiera empezar a estudiar el cerebro. Y bueno, yo me gané una de esas becas y me fui a California y ahí arrancó todo. En tu libro, Cosas que nunca creeríais, hablas también de cine y es una cosa que te interesa, o sea, no hablar solo pues de ciencia o hablar de ciencia a través de otros campos, ¿no? También del arte, del cine, es una constante, ¿no? en tu carrera. Sí, bueno, vos me preguntaste por cómo era yo de chico, o sea, yo de chico, más que estudiar y más que interesarme por la ciencia, me interesaba, o sea, leía cuentos o veía películas de ciencia ficción y me interesaba más la lectura y el cine que la ciencia. Lo de la ciencia vino bastante después. Entonces fue un poco como escribir el libro donde mezcló ciencia y ciencia ficción, fue como sacarme las ganas de dedicarme a lo que era lo que más me fascinaba cuando era más chico, ¿no? Y eso que te fascinaba, que es la ciencia ficción, nos dices que ahora cada vez esta frontera está más difuminada. Lo que antes era ciencia ficción, hoy en día es ciencia, es a lo que te dedicas, ¿no? Sí, o sea, el libro tiene 10 capítulos, cada capítulo desarrolla una película. O sea, yo agarré de las 10 de mis películas favoritas de ciencia ficción, y es un poco mostrar que decir, o sea, miren que lo que parece ciencia ficción, o sea, ya está pasando. Y un poco eso, o sea, es la sorpresa de decir, en los últimos 5 o 10 años ha habido un avance tan notable que cosas que creíamos que eran ciencia ficción, que eran temas de películas de ciencia ficción, ya son realidad en los laboratorios. Para que surjan esas ideas es necesario tener tiempo y salirse un poco del día a día. Tú, por ejemplo, Rodrigo, no tienes teléfono móvil. Ahí vamos con... Cuéntanos, Sí. Cuéntanos, porque parece una rareza, ¿verdad? Y justamente es para eso, para poder pensar bien. Sí, no uso, o sea, es porque no, o sea, por ejemplo, mi hermano o sea, mi hermano me dice que yo no puedo hacer eso, si yo hago eso me quedo sin trabajo, y yo le digo, no, yo no tengo una cuestión filosófica, pero digo, yo me puedo dar el lujo, para ponerlo de esta manera, ¿no? Yo me puedo dar el lujo de no necesitarlo. O sea, yo no es que tengo una urgencia que me tienen que llamar porque hay que publicar sí o sí un artículo en la revista. O sea, son cosas que llevan semanas, meses. Entonces no soy un médico de que si hay una urgencia me tienen que llamar porque tengo que ir a ver un paciente y si no se muere. Entonces yo por suerte, por mi trabajo,
no hay nada que tenga que hacer, que sea urgente y que no pueda esperar a que chequee mi email o lo que sea. Entonces, bueno, me puedo dar el gusto de no tener teléfono móvil. Uh-huh. ¿Y por qué efecto crees que tiene en nuestra mente y en la de nuestros hijos la exposición a las pantallas o a móviles? Mira, hay algo que no sé si lo menciona en este libro, no me acuerdo si lo menciona en este libro o en un libro anterior. Hay un estudio que hicieron una gente en Estados Unidos, creo que en California, en la costa oeste, y ellos estimaban de que el teléfono móvil, la cantidad de distracción que te genera por los WhatsApps, los mensajes, googleas algo, era como leer algo así como ciento y pico de periódicos por día. Entonces vos imaginate que, bueno, estamos en España, vos también imaginate que empezás tu día y agarrás El Mundo y te lo lees de principio a fin. Después pasás al País, después pasás a La Vanguardia, o sea, y el periódico y te lees uno tras otro, 197 de esos. Y bueno, lo que estimaba esta gente es que la cantidad de información que nos llega a través del móvil es más o menos como leerse ciento y pico de periódicos. Claro, nos parecería una barbaridad, ¿no? Si tenemos todos estos periódicos encima y nos los van poniendo delante. Claro, pero vos fíjate que vos, si yo te pongo 20 años atrás, yo te digo, mira, te voy a poner un aparato que va a estar mandando mensajes cada, no sé, 15 segundos, 20 segundos, 30, no sé, según qué ocupado estés. Y eso es que ya es natural, ¿no? Lo hemos naturalizado, de que están llegando WhatsApp todo el tiempo, mensajes, y que estamos todo el tiempo chequeando y siguiendo con nuestra cosa, siguiendo con nuestra cosa. Y algo que te enseña la neurociencia es que el multitasking no existe. Porque vos decís, bueno, del fondo, o sea, dedico un poquito de mi cerebro a chequear mis WhatsApp, pero yo sigo concentrado en lo mío, que es, estoy escribiendo un cuento, no sé lo que sea. No estás escribiendo un cuento y en paralelo no. Estás escribiendo el cuento, parás, chequeas el WhatsApp, procesás lo que te llegó, volvés a escribir el cuento y está como yendo y viniendo. Bueno, ese ir y venir te distrae mucho. O sea, no te deja, va en contra de poder enfocarte y poder pensar en tu cuento, que es lo que querías hacer. Claro, es complicado profundizar y vemos estos cambios que se están produciendo ya, decíamos en el móvil. ¿Qué cambios se producen ya por la inteligencia artificial y qué cambios vendrán en los próximos años? Hay un periodista que escribió un libro que leí hace unos años, que me encantó cómo lo define. Él lo llama la cultura panqueque. La cultura, o sea, es un panqueque, dice, porque es muy amplio, pero muy shallow, ¿no? O sea, no tiene profundidad. Entonces es como que al tener uso de estas tecnologías, es como que abarcas un montón de cosas, pero nada en profundidad. O sea, es un campo muy amplio de información que estás procesando, que estás abarcando, pero no hay ningún contenido que lo desarrolles demasiado, porque vas pasando de una cosa a la otra. Qué interesante. Por eso libros como este son justo lo contrario. Yo creo que te sumerges en la lectura, se te va a la cabeza. Se habla mucho también de filosofía, ¿no? Porque antes era un terreno pues solo para los filósofos y ahora estáis los neurocientíficos también diciendo, bueno, pues vamos a intentar demostrar alguno de estos temas. ¿Cómo reciben los filósofos esta irrupción, ¿no? Vamos con los codos metiéndonos en sus conferencias y... No, yo creo que bien. La filosofía tiene algo que es fascinante, es que te puede dar un panorama y una perspectiva a las preguntas que te haces como científico. O sea, a mí como científico, o neurocientífico en mi caso, la filosofía me da un contexto mucho más profundo, me cambia las preguntas. O sea, ya no me estoy preguntando por un experimento en particular, qué hace una neurona, cómo se comporta una neurona. De repente me empiezo a preguntar cosas muchísimo más interesantes. O sea, yo ya no me pregunto cómo una neurona forma mis recuerdos, me pregunto qué me hace humano. O qué define que soy yo, porque me definen mis recuerdos. Entonces, esa perspectiva mucho más profunda de la pregunta te la da la filosofía. Entonces, a mí me encanta por eso, porque de repente los experimentos que yo hago en el laboratorio tienen un trasfondo metafísico mucho más fuerte, mucho más interesante, que si me quedo solo con el aspecto científico. Hay ejemplos, decíamos, de películas de ciencia ficción. Hablas, por ejemplo, de la obra maestra de Kubrick, 2001, y una de las grandes preguntas tiene referencia a esa inteligencia, ese ordenador, a HAL 9000, un ordenador que siente miedo, que se revela, que tiene conciencia del mismo. ¿Esto lo veremos algún día? Probablemente sí, no lo sé. O sea, lo que yo argumento es que no hay nada que limite el avance de la inteligencia artificial y que pueda replicar la inteligencia humana. Entonces yo estudié física. Entonces vos en física tenés leyes de la física que son inviolables. Vos no podés ir más rápido que la velocidad de la luz.
Eso es una ley de la naturaleza y la tecnología, hagas lo que hagas, nunca vas a llegar a pasar la velocidad de la luz porque es un límite que te pone la naturaleza. Yo creo que un límite así no existe en cuanto a la inteligencia artificial comparada con la inteligencia humana. O sea, todo lo que hace un cerebro, el cerebro en el fondo son neuronas que están interactuando de una manera hipercompleja, son billones de neuronas, pero bueno, no hay nada mágico que sea irreproducible. Entonces, no hay nada que no te permita replicar lo que hace el cerebro con neuronas con un circuito con transistores. O sea, si los transistores hacen que se comporten como neuronas y los conectas de una manera específica, en circuitos integrados, no hay nada que prohíba o no hay nada que limite la posibilidad de que ese circuito, en el fondo sería una inteligencia artificial, pueda desarrollar capacidades como las que tiene un humano, entre ellos la conciencia, ser consciente de sí mismo. Porque había esta idea pues, clásica de separar mente y cuerpo, y los neurocientíficos decís, no, es que mente y cuerpo son lo mismo, o sea, mente y cerebro es lo mismo, por lo tanto, sí. Mente y cuerpo es lo mismo, no hay nada mágico, como decías ahí, ¿no? Ahí es donde nos metemos un poco con la filosofía. El gran genio de la filosofía, o la gran revolución de la filosofía, la moderna, la genera René Descartes, hace varios siglos, y él justamente planteaba eso, de que hay una división entre mente y cerebro. Entonces él dice que hay una mente autónoma que hace ejercicio de su voluntad, que piensa, que toma decisiones, y luego a través de la glándula pineal implementa estas decisiones a través del cerebro. Y el cerebro activándose te hace mover un brazo, hablar, o decir una cierta palabra o lo que sea. Bueno, lo que estamos viendo los científicos es que mente y cerebro son lo mismo. O sea, son dos aspectos de una misma cosa, son las dos caras de una misma moneda. Cuando decíamos antes de que algún día pues, podemos llegar a cosas que antes estaban en ciencia ficción, y la sensación esta de decir, bueno, algunas cosas ya están funcionando. A mí me pasó ya hace mucho tiempo de la sensación de estar viviendo en Blade Runner desde el momento que navegas por internet y te pregunta, tienes que marcar, no soy un robot. O sea, yo ese primer día... Captcha, sí. Claro. Ya dices, ahí estamos pues llegando a puntos que normalizamos, pero años atrás decías, o sea, yo entro en un sitio y tendré que decir no soy un robot y lo tengo que demostrar identificando, por ejemplo, pues dónde están los semáforos, sí, los semáforos. Claro, las máquinas, los algoritmos ya pueden detectar conceptos y también acciones. Es que van avanzando cada vez más, o sea, eso va avanzando. De hecho, lo que vos decís me hace acordar. Hace un par de días, una semana probablemente, no sé por qué, se me ocurrió la idea que la anoté. O sea, yo no tengo teléfono móvil, pero tengo una libretita donde anoto alguna que otra idea. Y la anoté porque me dice, con esto me decía, esto es el principio de un pequeño cuento de ciencia ficción que me pareció muy interesante. Es un tipo que está haciendo un captcha, pero ya son, como vos decís, ¿no? Cada vez son más sofisticadas las inteligencias artificiales. Entonces los captcha y estos métodos para distinguir un humano tienen que ser más sofisticados. Y que el tipo, no sé, quiere hacer algo en internet o lo que sea, que quiere hacer un captcha y se da cuenta que no puede y empieza a plantearse, pero ¿seré yo un androide? Claro, claro. Y lo lindo es que de esta época es que la inteligencia artificial ya nos sorprende año a año con los avances. Vos pensás que se va acelerando porque hace 20 y pico de años, 25 años más o menos, nos sorprendió con Deep Blue que le gana al ajedrez a Kasparov, sí. Y que nos parecía como que, bueno, la máquina nos ha vencido en lo que era el reducto de la inteligencia humana, ¿no? El exponente del genio de la humanidad, que era Kasparov, jugando al ajedrez, es derrotado por una computadora. Hoy día no existe persona en el mundo que le pueda ganar a la app que tenés en tu teléfono móvil. O sea, vos pones una app para jugar al ajedrez en tu teléfono móvil y eso le gana a cualquier ajedrecista del mundo. Y los avances son increíbles, o sea, porque vos decís, hasta hace 10 años, decía, bueno, hay un juego que se llama el Go, que es un juego chino, sí, que es muchísimo más complicado porque tiene... O sea, en ajedrez, dentro de toda la cantidad de movidas que puedes hacer está limitada, son muchas, pero están limitadas, en el Go es mucho más ilimitada. Y bueno, ya las máquinas nos ganan al Go. O sea, hace 20 años no nos ganaban, pero ya hoy día sí, ya le ganan al campeón del mundo, no tiene chance. Entonces avanzan y avanzan y avanzan, y bueno, y te preguntás dónde está el límite, ¿no? ¿A dónde llegará? Claro. Y para ti, por ejemplo, en 5 o 10 años, ¿cuáles serán esas cosas que crees que nunca creeríamos? Claro. Es que me hicieron esa pregunta en un reportaje hace un par de semanas y me costaba. O sea, a mí me cuesta pensar en algo que yo diga que sea ciencia ficción y que no se podría hacer, por ejemplo. O
O sea, las cosas que yo creo que son ciencia ficción, hay cosas de las que yo hablo en el libro que escribiéndolas me parecían que eran ciencia ficción y hoy día las estoy haciendo. O sea, en mi laboratorio estamos haciendo esos experimentos. Y yo por ahí te lo cuento y voy a decir, nah, pero eso es un disparate. O sea, eso no puede ser. No, que lo estamos haciendo en serio. Y hay cosas que cuento en el libro que ya hicimos, que si vos no las conocés, o sea, porque no sos de neurociencia, te parecen de ciencia ficción. Pero bueno, ya las venimos haciendo. Absolutamente. En 2005 hiciste un importante descubrimiento, las neuronas de concepto, también conocidas como neuronas Jennifer Aniston. Cuéntanos qué son y cómo llegas a ella, porque son un descubrimiento importante que después te ha llevado también a esto de ciencia ficción, de conseguir cosas que parecen increíbles, ¿no? Estos son experimentos que hicimos bueno, que seguimos haciendo, ¿no? en pacientes con epilepsia. Y algunos pacientes con epilepsia que no pueden ser tratados con medicación son candidatos a un procedimiento que se llama cirugía de epilepsia. Y la idea es ver la posibilidad de removerle el área del cerebro que origina las crisis epilépticas, o sea, removérsela quirúrgicamente. Entonces, bueno, se trata de hacer una intervención lo menos invasiva posible, pero la idea es si uno puede identificar cuál es el área que origina las crisis epilépticas y si esa área no es clave para el funcionamiento del cerebro de la persona, se la puede remover quirúrgicamente. Se extrae, se extrae, se trae, se corta y se saca. Sí. Entonces la idea es, depende del área, porque si es un área de corteza motora no se puede, porque deja a su paciente paralítico. Si es corteza visual lo deja ciego. Pero hay áreas que por ahí tienen funciones que no son tan determinadas o que las puede tomar otra área, digamos, cercana o que haga algo parecido. Entonces ahí sí te puedes plantear la posibilidad de remover el área quirúrgicamente y curar al paciente. Este procedimiento cuando se hace tiene mucho éxito, pero antes de tomar la decisión de qué área remover o si se va a remover un área o no, se les implanta a los pacientes electrodos dentro del cerebro. Entonces son pequeñas agujitas que se les ponen en distintos lugares del cerebro para tratar de curarlos de epilepsia. Ese es el objetivo, por eso se hace. Entonces, eso a mí me da la posibilidad de hacer registros dentro del cerebro. Entonces, ¿por qué se ponen los electrodos? Para ver de dónde vienen las crisis epilépticas. Pero eso a la vez me permite registrar neuronas y ver cómo las áreas en donde se ponen los electrodos reaccionan, por ejemplo, a mostrar distintos tipos de fotos. Entonces, bueno, yo empecé haciendo experimentos mostrando fotos en un área, y el área que estudiaba se llama el hipocampo, que es un área que se sabe que es clave para la memoria, y de repente veo que hay una neurona que me responde a todas fotos distintas de Jennifer Aniston, y a nada más. O sea, la muestre como la muestre a ella, la neurona me responde, y si muestro cualquier otra cosa, la neurona no me responde. Y así como encontré esa, después encontré otra que me respondió a Oprah Winfrey, otra que me respondió a Halle Berry, a Pamela Anderson. Toda gente conocida en Estados Unidos, son cosas que hice allá. Y responden al concepto, dices, no, Sí. claro, no a la imagen, No. sino si oímos la palabra Jennifer Aniston, si la leemos Jennifer Aniston, Sí. que va por circuitos distintos, uno visual, otro auditivo, se activa la misma neuro, por tanto, es una neurona de concepto. Claro, esa es la idea. Entonces, lo primero que nosotros, o sea, lo primero que yo deduzco es, digo, wow, esta neurona no me está respondiendo a alguna foto especial de ella por algún motivo de la imagen que estoy mostrando, de la foto que estoy mostrando. Me responde a ella. Y ahí dijimos, bueno, pero estamos haciendo experimento con humanos, vamos a aprovecharlo. O sea, yo le puedo escribir el nombre. Entonces, por ejemplo, encontré otra de Halle Berry, entonces muestro distintas fotos de Halle Berry, la neurona me responde. Y ahí si le escribo el nombre, le pongo Halle Berry, la neurona me responde. Le pongo cualquier otro nombre, nada. Y en otros, o sea, seguimos haciendo experimentos y dijimos, bueno, ahora no vamos solo a escribir el nombre, vamos a decir el nombre. Parece trivial, pero es otro tipo de estímulo, porque ya es un estímulo auditivo. O sea, no entra por el ojo, entra por el oído. Y el circuito de información del ojo al área esta, el hipocampo, es muy distinto que el circuito del oído al hipocampo. Entonces es como que estos dos caminos, decimos, bueno, ¿qué pasará? ¿Activará la misma neurona? Y sí, lo hacen. Entonces es como que estos estímulos sensoriales confluyen en esta área específica, el hipocampo, y en el hipocampo tenés una representación mucho más abstracta, porque ya no es un estímulo visual o un estímulo auditivo, la neurona del hipocampo ya está respondiendo al concepto. Lo evoques como lo evoques. Y estas neuronas, lo que es interesante también, y fue un descubrimiento importante que tuvo mucha trascendencia, porque solo se ha encontrado en humanos. Se ha intentado reproducir en simios y solo lo tenemos específico de los humanos, estas neuronas de concepto. Sí, eso es lo que yo argumento y eso es lo que cabrea a mis colegas, porque en general, cuando uno hace experimentos en monos o en ratas, trata de decir, bueno, esto lo hacemos en animales, pero asumís de que algo parecido habrá en humanos. Yo lo que digo que en humanos funciona totalmente distinto. O sea, que el funcionamiento de la memoria en humanos es
completamente distinto a lo que se viene estudiando en monos y en ratas. Ahora, hago la aclaración, esto es lo que argumento yo, me puedo estar equivocando, o sea, no es una cosa que todo el mundo está de acuerdo, o sea, tengo mis debates con mis amigos y colegas. Pero bueno, hay un aspecto que a mí me parece fabuloso y que yo cada vez lo pongo más controversialmente, más fuerte cuando voy a congresos y decir, bueno, los desafío a ver si encuentran neuronas así en monos. Hagan el experimento. Es que hubo gente que hizo el experimento y no encuentran esto. Hubo gente que trató de hacer un experimento análogo en ratas y tampoco encuentran esto. Y entonces digo, bueno, pero esto no es casualidad, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos neuronas que responden a conceptos en un área que es clave para la memoria y las otras especies no tienen estas neuronas, somos solo nosotros. Claro. Entonces digo, esto no puede ser casualidad. Entonces, bueno, de ahí empiezo a argumentar de que este tipo de representación conceptual en un área de memoria es la base de nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Esto es lo que nos separa, o es uno de los aspectos que nos separa de otras especies. Es uno de los aspectos que nos hace humanos. Exactamente, exactamente. Claro. El momento que tú descubres como científico algo que no se ha visto antes, o sea, ¿cómo fue ese momento? No sé con quién estabas, a quién se lo cuentas, es un momento de euforia, dices, bueno, a ver, hay que corroborarlo, ¿cómo funciona? Te lo puedo, o sea, me lo acuerdo como si fuera ayer. O sea, yo argumento como científico que recordamos muy poco, pero me acuerdo el momento de haber visto la neurona de Jennifer Aniston, fue literalmente que yo agarré y tiré la silla para atrás, me paré, me quedé mirando mi computadora y me quedé hipnotizado mirando mi computadora porque no podía creer lo que estaba viendo. O sea, fue una sensación de saltar de la silla, echarme para atrás y quedarme mirando mi laptop y decir, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, hace más de 20 años que hago ciencia, eso me pasó una vez sola. Es muy raro. Hay un dicho, creo que fue Asimov, que dijo, a mí me parece un dicho que es fantástico, que dice que en ciencia no existe eureka, lo que existe es que a veces decís, esto es medio raro, o sea, this is funny. Y entonces sigues investigando y te das cuenta de que descubriste algo interesante, pero dice que no hay un momento como así de eureka. Bueno, yo por suerte tuve uno, que fue eso, de ver la primera respuesta a esta neurona de Jennifer Aniston y que decir, no puede ser, o sea, no puedo creer lo que estoy viendo. Claro. Este momento, lo que dices, ¿no? Puedes estar toda la vida investigando y que no te suceda, claro, no te suceda nunca. Lo normal es que no pase. Yo tuve la suerte de que me pasó por lo menos una vez. Claro, qué bonito. Y a partir de ahí, ¿cómo relacionas? Decíamos antes que relacionas también con otras artes, también con la literatura. ¿Cómo relacionas ese descubrimiento con el cuento de Borges de Funes el Memorioso? Bueno, a mí me gusta, o sea, como buen argentino me gusta mucho Borges. Lo leía mucho de chico y bueno, yo estaba fascinado con esto, ¿no? O sea, porque descubrí algo que me parecía brutal, que es esto de que tengas neuronas que responden a conceptos. Lo publicamos este artículo en una muy buena revista científica, creo que la más conocida. Pero a mí me quedaba picando, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esto? O sea, lo que te cuento hoy ahora, que te digo, te lo contesto así en 2 oraciones, llevó años de madurarlo, ¿no? Porque decía, descubrí algo que nunca nadie se lo esperaba y que de repente lo encuentro yo, y bueno, pero me salió a mí esto, entonces quiero tratar de entender por qué tengo neuronas que responden a conceptos y no a detalles. Claro. Y un día, hablando con un periodista de Scientific American, me hace el clic y me acuerdo del cuento de Borges, me acuerdo de Funes el Memorioso, y me voy corriendo a releerlo, o sea, me acordaba. Claro, y Funes dice que este pobre hombre, Ireneo Funes, se acordaba de todo y que por ende no podía pensar. Y es una conclusión fabulosa, es decir, claro, o sea, si uno estaba abarrotado de información, Funes estaba abarrotado de información y el tipo tenía tanta información en su cabeza que no podía pensar. Y yo decía, claro, pero entonces si no tenemos estas neuronas terminamos como Funes, porque estas neuronas lo que hacen es codifican conceptos, representan conceptos. Se quedan con lo esencial. Claro, y quedarse con un concepto implica descartar detalles. Entonces, es justamente el proceso que Borges dice que carecía Funes. Entonces, bueno, ahí me empieza a cerrar como el círculo y decir, claro, pero entonces esto explica la base del funcionamiento del cerebro humano, no del cerebro humano, pero de la memoria humana. El hecho de que descartamos detalles y pensamos en términos de conceptos. Bueno, la idea esa me viene a partir de releer el cuento de Borges. Y generalmente relacionamos, al contrario, relacionamos mucha memoria con inteligencia. Sí, eso es un error, y es un error que está muy arraigado, lamentablemente creo yo, en nosotros y sobre todo en el sistema educativo.
porque de chiquitos que nos vienen evaluando, o sea, tomándonos exámenes y, o sea, son test de memoria casi. ¿Viste? Porque vos tenés una prueba de historia y te tenés que acordar del nombre de los próceres, de las fechas y de que esto, que el otro. O sea, te tenés que acordar un montón de datos. Y en geografía te piden, bueno, que pongas el nombre de los ríos y las montañas de Europa o de Sudamérica. Y hay mucho de esto de evaluar la performance o qué tan bien o qué tan bueno o mal alumno es uno en base a, son casi test de memoria. Y para mí la inteligencia va por otro lado. O sea, la inteligencia va por el lado de descartar detalles y, por ejemplo, hacer asociaciones entre cosas que son en principio dispares, o sea, no son fáciles de asociar, pero ahí sale una relación que es genial. O sea, por ejemplo, el ejemplo que yo pongo es, la genialidad de Newton no está en haber escrito una fórmula de la gravedad. La genialidad de Newton fue darse cuenta que la manzana que vio caer en su árbol en Cambridge, el famoso árbol, obedece al mismo principio que la luna que gira alrededor de la Tierra. Dice, claro, los dos están atraídos por la Tierra, uno cae y el otro sigue girando. Y es por una misma ley, la ley de la gravedad. Entonces, la genialidad de Newton está en haber hecho una asociación entre dos cosas que son muy dispares, una manzana y la luna. Claro, relacionar estos dos conceptos, y justamente en las neuronas de concepto, cuando se activa la de Jennifer Aniston, se activa también la de otra actriz de Friends, que es Lisa Kudrow. Sí. En otra neurona, cuando se activa la de Luke Skywalker, se activa también la de otro personaje, Yoda. Sí. Es decir, que la clave está en estas relaciones, ¿no? Claro, o sea, yo lo que vi al principio es, tengo neuronas que me codifican conceptos. O sea, eso lo establecimos muy clarito. Y yo lo que veía es que a veces había neuronas que me respondían a más de un concepto. Entonces, bueno, vi la de Luke Skywalker que me respondía a Yoda. La de Jennifer Aniston también me respondió a Lisa Kudrow. Y vi muchos ejemplos así. Entonces, no siempre las neuronas responden a uno y solo uno concepto, sino que responden a más de un concepto. Pero el patrón que siempre se repetía era que si las neuronas respondían a más de un concepto, estos conceptos estaban asociados, no era al azar. Y si vos le preguntás al paciente, y si te parecía algo que no estaba asociado, vos le preguntás al paciente después de hacer el experimento y por algún motivo el paciente los asociaba. Entonces, a partir de ahí lo que determinamos es que estas neuronas codifican conceptos y asociaciones entre conceptos. O sea, no solo los conceptos, sino también asociaciones. Bueno, esa es la base de la memoria. Ese es el esqueleto de la memoria. O sea, yo recuerdo estar acá hablando con vos y me acordaré, bueno, de vos, de quién sos y de haber estado acá en el Parque Científico. Entonces, son dos conceptos, yo establezco una asociación y ese es como el esqueleto de la memoria que yo tendré de habernos encontrado hoy día. Y es un buen truco también para relacionar cosas, ¿no? O sea, para memorizar lo bueno es relacionar, ¿no? Fechas, etcétera, pues siempre sí, que tenga alguna relación, no la fecha suelta, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo decía Aristóteles. O sea, él no lo decía así, pero básicamente la idea es generar como estos telares de memoria, ¿no? O sea, en vez de tener hechos aislados, o sea, tratar de generar asociaciones y relaciones. Y eso es un poco lo que yo digo cuando me hacen hablar o me piden hablar de educación. Para mí la idea es, en educación, cuando vos le educás a un chico, cuando le querés enseñar algo a un chico, no le enseñes una cosa tras de otra, o sea, para cumplir con un programa que tenés el ciclo lectivo, sino trata de asociarle los conocimientos, o sea, trata de generar ese telar de conocimientos que se entrelazan, no solo porque te permite recordarlo mejor, sino porque te ayuda a ponerlo en contexto y tener un entendimiento mucho más profundo que si ves hechos aislados. En el libro se habla de experimentos concretos que nos dejan con la boca abierta también, algunos antiguos, otros más modernos, y para entender a los hombres pues es bueno entender también a otros homínidos, también entender a simios. Y hablando de simios, el libro cuentas el caso de una chimpancé llamada Washoe. Eso fue en los años 60, una pareja de psicólogos le enseñan 200 signos de la lengua de signos. ¿Cómo los utilizó? Porque a mí me fascina, por ejemplo, en un momento en que este chimpancé ve un pato y cuando ve este pato hace el símbolo de pájaro y agua. Sí. Cuando prueba una sandía, hace el símbolo de fruta y golosina. Sí. Que esto casi es poético. O sea, llamarle a una sandía fruta golosina, sí, o a un pato pájaro de agua es fantástico eso. Sí, es que hay una pregunta o sea, es la pregunta que un poco deja picando El planeta de los simios, ¿no? La película de ciencia ficción. Es básicamente decir, bueno, en un escenario distópico, o sea, si se hubieran dado las cosas un poco distintas hace millones de años, podríamos tener una situación en donde los simios dominaran nuestro planeta y nosotros fuéramos esclavos de ellos. Porque vos decís, bueno, capaz que hace 6 millones de años, por algún motivo, el humano
el humano o nuestros antecesores homínidos empezaron como a ser la especie dominante por algo, y los simios empezaron a ser sometidos de a poco por los humanos, y esa diferencia se fue agrandando y agrandando y agrandando. Es como que vos tenés, o sea, poner que vos tenés el mundo en lucha constante y vos tenés un país, una superpotencia que empieza a dominar, tiene un ejército un poco más grande y empieza a dominar más y más y más, se expande y bueno, termina dominando al resto del planeta, ¿no? Y deja pequeñas reservas Claro. de humanos, o en este Claro, caso de exactamente. homínidos que no se desarrollan, ¿no? Bueno, esa es la idea de la película. Sí. Entonces, y te preguntas eso, decís, bueno, podría ser, y podría pasar que, claro, la diferencia se va agrandando porque los simios están en zoológicos o en reservas, en lugares muy, muy limitados, y nosotros no, nosotros viajamos, vamos a universidades, nos enseñamos de chicos. Entonces vos decís, si vos a un simio le das la capacidad de tener la cultura o acceso a la cultura como la que tiene el humano, al aprendizaje, ¿se desarrollará como un humano? Bueno, esa es la pregunta que se hicieron con Guayou y hay muchos otros casos. Y básicamente lo que vieron es que si vos criás a un chimpancé de chiquito, como si fuera un bebé, como si fuera tu hijo, al principio aprende como si fuera un bebé, pero llega un momento donde se estanca. O sea, es como que tiene una barrera que no puede pasar. Mientras que la inteligencia del bebé humano se dispara. Entonces, cuando vos llegás a los 2 años, es como que el simio y el humano vienen aprendiendo el mismo ritmo, pero a partir de 2 años el simio se queda como estancado y el humano se dispara. Y eso coincide con el lenguaje. Exactamente. Con la aparición del lenguaje. Claro, exactamente. Entonces, y vos, aunque le quieras enseñar lenguaje a un chimpancé, vos estás dando los ejemplos que es lo más que podés llegar, ¿no? Aprende 200 caracteres, aprende a relacionar cosas, o sea, fruta, golosina y estas cosas, pero es muy, muy, muy limitado. Bocanci, por ejemplo, el caso del bonobo Bocanci, que aprendió a comunicarse con un tablero electrónico de símbolos y habló también del pasado, porque nos dices, claro, tener lenguaje lo que te permite es hablar del pasado y planificar de alguna forma el futuro. Bocanci preguntó dónde estaba su madre, ¿no? Sí. Que era una cosa del pasado. Sí. A través de estos 200 símbolos dijo, ¿dónde está mi madre? ¿No? Claro, es algo que es un poco sorprendente, pero a mí la primera vez que me enteré de esto me quedé pensando, digo, claro, es cierto, sin lenguaje no tenés manera de referirte al pasado o al futuro. Muy interesante. O sea, podés solo referirte al presente. Si yo no pudiera hablar y nos comunicáramos por signos o por lo que sea, lo único que yo puedo hacer es señalarte cosas que están acá alrededor, o sea, es acá y ahora. No puedo salirme de la acá y ahora, porque no te puedo hablar de una cosa que no esté presente, porque no te la puedo señalar. No tengo manera de referirme a cosas que pasaron. Y ahí vuelves un poco al planeta de los simios también, que dices, el hombre que no podía hablar, claro. Y entonces pensaban que de alguna forma no era inteligente, ¿no? Claro, o sea, este hombre llega de un escenario distinto, o sea, del planeta Tierra, y tiene algo que le pasa en la garganta y el tipo no puede hablar y el tipo le dice, pero yo soy más inteligente que ustedes, o sea, si ustedes estaban en el zoológico y no puede hablar y no puede expresarse. Y bueno, y ahí donde lo agarran un par de científicos simios que lo estudian porque les parecía un animalito medio raro, medio interesante, ¿no? El director ejecutivo del proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, dijo ante la UNESCO que el ser humano tiene que afrontar abiertamente el parentesco que compartimos con los seres humanos con grandes simios. Debemos reconocer que compartimos vida y planeta con homínidos vivos con los que hemos evolucionado de forma paralela. Claro, este es el gran debate que se hizo durante mucho tiempo también, si realmente los consideramos homínidos, cómo tenemos que no hombres, pero sí homínidos, actuar frente a ellos, ¿no? Debemos intentar estimular esta capacidad de lenguaje. Esto se hizo durante mucho tiempo. Ahora la tendencia es decir, no, hay que no humanizarlos, dejarlos en su estadio. ¿Qué opinión tienes de esto? O sea, sin ser un experto en el tema, yo creo que no son homínidos. O sea, yo creo que no se los clasifica como homínidos. O sea, vos tenés la rama Homo, que va por un lado, y la rama Pan, que son o sea, donde derivan los chimpancés y los simios superiores, sacando el humano. Yo no creo que sean homínidos. Yo no creo que tenga sentido tratar de enseñarles lenguaje, porque ya se buscó hacerlo y no se les puede enseñar lenguaje. Son distintos, lo cual no implica que o sea, que tengas que considerarlos como los consideraban en la antigüedad, o sea, como seres no pensantes. O sea, un chimpancé o un simio, un primate superior, sí que piensa, sí que tiene sentimientos, sí que tiene lo que se llama teoría de la mente, se puede poner en el lugar del otro. Estos son experimentos que se han hecho, se ha demostrado. Tienen conciencia de sí mismos, o sea, vos lo pones frente a un espejo y el chimpancé sabe que está viendo su reflexión, no se piensa que es otro chimpancé.
Un perro no. Un perro a veces lo pones contra un espejo y se piensa que es otro perro. A las gallinas, por ejemplo, para que produzcan más huevos, en la granja les pones espejos para que sientan que no están solas. Y las engañás, se piensan que están con más gente, con más gallinas, con más gallinas y ponen más huevos. Pero a un chimpancé no. Entonces, yo sí creo que son seres inteligentes, yo sí creo que tienen pensamientos, que tienen sentimientos, que tienen muchas de las capacidades cognitivas que estudiamos en humanos. Ahora, habiendo dicho eso, hay un salto bestial entre la inteligencia de un chimpancé y la del humano. El humano es muchísimo más, órdenes de magnitud, muchísimo más inteligente que un chimpancé, lo cual no quita que el chimpancé sea inteligente y que tengas que tratarlo, o sea, como un ser inteligente, pero no es humano. Dices justamente que el lenguaje es lo que puede haber desarrollado o en paralelo estas neuronas de concepto, ¿no? Es decir, que ¿en qué medida el lenguaje pues, desarrolla nuestra inteligencia? Sí, es que atribuimos, es una manera de ordenar la realidad, decía Borges. Sí, o sea, mi carrera científica es básicamente robarle ideas a Borges y recitarlas dentro del ámbito de la neurociencia. Sí. Exacto. Cada sustantivo es una abreviatura. Es una abreviatura. Entonces, claro, vos pensás en eso. O sea, vos cuando decís un sustantivo, vos decís libro, vos me entendés lo que yo te digo. Y vos podés pensar, yo te digo, mirá, tengo ganas de escribir un libro. Y yo no necesito decirte si el libro va a ser grande o chico, novela. O sea, eso te lo puedo contar después si querés. Pero vos podés referirte a cosas y sin entrar en detalles. O sea, te puedes quedar con lo esencial. Yo no te quiero decir si el libro será así o así, te quiero decir, tengo ganas de escribir un libro y me voy a ir a, no sé, me voy a ir a la Costa Brava porque me quiero estar frente al mar a escribir un libro. Y entonces yo te estoy dando una idea y yo no necesito entrar en detalles, porque capaz que si yo entro en detalles es como que te confundo, te doy demasiada información y me estoy alejando de lo que yo te quiero contar. Entonces, el lenguaje, como dice Borges, o sea, los sustantivos son abreviaturas. El lenguaje te da la capacidad de enfocarte en conceptos, porque cada sustantivo es un concepto y dejás de lado detalles. Bueno, justamente eso es lo que veo en las neuronas que yo encontré. O sea, que las neuronas codifican conceptos y dejan de lado detalles. Entonces, lo que yo argumento es que el Sapiens, en los últimos probablemente 100.000 años, quizás decenas de miles y capaz que hasta 100.000 años, se ha desarrollado con el uso del lenguaje, ha evolucionado con el uso del lenguaje, y evolucionar con el uso del lenguaje ha creado una representación de neuronas que representan este tipo de conceptos, y lo cual da un círculo virtuoso, porque el hecho de tener neuronas que representan abstracciones te permite hacer asociaciones que te permiten desarrollar aún más el lenguaje. Entonces, el lenguaje y neuronas de concepto para mí son dos cosas que han ido evolucionando al mismo tiempo en los últimos quizás 100.000 años solamente en el ser humano. En el libro hablas de varias películas, decíamos, de ciencia ficción, han salido ya 2001, El planeta de los simios, también Matrix. Tú cuando ves Matrix, sales de ahí y ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te pareció la película? Cuando la vi, es otro de estos recuerdos que en neurociencia se llama flashbulb memory. La memoria es como de un foco, ¿no? O sea, es un resplandor porque te queda muy grabada. Yo recuerdo muy bien, yo estaba en Aachen, estudiaba en un lugar que se llama el Centro de Investigación de Jülich, en Alemania, vivía en Aachen y me acuerdo que fui a ver la película y a mí me gusta mucho una banda que se llama Rage Against the Machine. O sea, soy medio loquito, o sea, soy fanático. Claro, y cuando termina la película me partió la cabeza y que termina con Rage Against the Machine, o sea, yo me fui loco. O sea, y me acuerdo, no me olvido más, me acuerdo que me fui caminando zombie por las calles de Aachen y termino en un bar que estaban pasando, no sé, pasaban salsa y digo, no puedo estar acá. O sea, yo estaba en mi cabeza, yo estaba en Matrix con Rage Against the Machine a full. Hizo reflexionar mucho esa película sí. a todo el mundo, yo creo, ¿no? Cambió también sí. el concepto de realidad, de redes sociales. Sí, pero lo lindo es que por eso es que hablábamos antes, ¿no? de la filosofía, porque vos ves Matrix, te apasiona Matrix y las ideas son fantásticas. Esas ideas, o sea, tienen siglos en filosofía, porque te voy a empezar por la idea más cercana. La idea más cercana se llama brain in a vat, el cerebro en una cubeta, ¿no? Esa idea es de un filósofo que se llamó Hilary Putnam, es de los 60, que el tipo decía, vos podrías tener un cerebro y estimularlo exteriormente y hacerle creer que esté en la playa tomando sol. En principio no podés decir que no. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sabés de que vos no sos tipo Neo, que estás en una cubeta antes de que te vengan a rescatar y que te están estimulando el cerebro y todo lo que crees es una alucinación?
Pero va más allá. Descartes, o sea, ya hablamos de René Descartes, hace siglos se planteó si no podría haber un genio maligno que nos estuviera engañando todo el tiempo y nos hiciera creer cosas que en realidad no están pasando. Y va todavía más allá, o sea, va a la antigua Grecia porque Platón se plantea la famosa alegoría de la caverna. Y el tipo dice, ¿yo cómo sé si la realidad no es como las sombras en una caverna que se proyecta lo que pasa atrás mío que yo no puedo ver porque estoy encadenado? O sea, yo puedo ver solo de frente porque estoy encadenado, pero atrás mío hay como un pasillo donde pasa la gente y yo veo la sombra de lo que pasa. Entonces, Platón se plantea también por la realidad, ¿no? Entonces, es buenísimo porque la idea de Matrix, de esto de si la realidad existe y si existe tal cual es una discusión fabulosa en la filosofía, porque tenés Platón que se plantea esto y toda la corriente que sigue a Platón, después tenés la corriente de los ingleses, el empirismo británico, que dicen acá lo único que vale son las ideas, y después lo tenés a Immanuel Kant, que llega y revoluciona todo porque trata de amalgamar lo que sería la visión de Platón con lo que es la visión del empirismo británico. Y Kant te dice, sí que existe la realidad, pero nunca tenés acceso a ella. Nunca tenés acceso a die Dinge en sich, la cosa en sí misma, sino que tenés acceso a tu percepción de la realidad. Bueno, eso que dice Kant es la visión de hoy día de la neurociencia, es lo que creemos hoy día los científicos. Este materialismo, ¿no? Hablas Claro. también, el materialismo de que no somos más o ni más ni menos que nuestro cuerpo, ¿no? De que no hay... Exactamente. ¿Y es posible recuperar recuerdos, algunas de estas cosas que decíamos de ciencia ficción, que puede ser en Matrix y en otras, recuperar recuerdos con estimulación eléctrica? Sí. Sí, pero es que lo podés recuperar más fácil, o sea, a veces está muy visto, está muy estudiado, por ejemplo, que vos podés, o sea, que el recuerdo viene muy atado al contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que hay un experimento que se hizo que es muy interesante, que pusieron a la gente bajo el agua, o sea, tipo con buzo y con un tanque de agua, y recordar algo bajo el agua. Entonces compararon cómo recordaban eso que te hacían acordar, una lista de palabras, no me acuerdo lo que era, cuando subías o cuando volvías a estar bajo el agua. Y cuando volvías a estar bajo el agua, en el mismo contexto recordabas más, porque es como que el contexto te ayuda a evocar recuerdos. Si nosotros, o sea, si yo me fui de vacaciones, te hablaba, por ejemplo, a la Costa Brava, ¿no? Me voy a un lugar en la Costa Brava y me acuerdo de cosas. Y capaz que si vuelvo a ir a la misma casa donde yo me fui de vacaciones, me surgen muchísimos más recuerdos porque estoy en el contexto correcto. Sí. Entonces el contexto te ayuda a evocar mucho. Entonces vos podés pensar en maneras artificiales de evocar un contexto y bueno, y eso sí, te ayuda a recordar memorias que pasaron en ese contexto. Claro, Penfield lo hizo también, ¿no? Que sí. Este neurocirujano en los años 50 pues ya activaba, y un colega tuyo, el neurocirujano Itzhak Fried, en una operación activa un área y el paciente empieza a reír. Sí. Eso sí, publicaron un paper, es un paciente que es un paper en Nature, que es la revista más importante, es un paper de una página, y era solamente la observación de que a un tipo le estimulaban en un área específica del cerebro, y estas son operaciones muy raras porque se llaman a cerebro abierto y con el paciente despierto. Para no afectar zonas importantes. Claro, ¿no? porque los tipos, o sea, los cirujanos están a punto de hacer una resección importante para curar al paciente, pero el área que tienen que tocar está muy lindera, o sea, está muy cercana a áreas que son claves. Por ejemplo, áreas del habla o áreas de procesamiento motor, ¿no? Entonces, si se pasan, lo dejan al paciente mudo o paralítico, entonces tienen que andar con mucho cuidado. Entonces, lo que hacen es, para delimitar el área que no tienen que tocar, estimulan eléctricamente ciertas áreas, y entonces vos, por ejemplo, ves que estimulás una cierta área y no podés hablar, o tenés un cosquilleo en las manos, entonces esa área no la tocas. Eso lo hacen para delimitar área. Entonces ellos vieron que al estimular un área específica, el paciente se empezaba a reír. Y dice, bueno, pero claro, pero está el tipo ahí con el cerebro abierto, o sea, que están por sacar un área y el tipo se empieza a reír. Y Itzhak le pregunta, le dice, pero ¿de qué se ríe? Y dice, no, ustedes se ven todos muy graciosos, todos alrededor mío. Y descubrieron que era, pues, estimular sí, el paper, o sea, es el área que estimula la risa, así lo llamaron al paper. Qué bueno. Hay cosas que tú decías que viste algún día en una pantalla de cine y dijiste, algún día quizá esto yo lo podré hacer. Una película de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo. Sí. Llega un paciente, el protagonista, lo que piensa ese protagonista, lo que ha visto, lo puede proyectar y se lo puede pasar a otra persona. Antes hablamos de las neuronas de concepto. Vosotros lo habéis hecho. Habéis conseguido que lo que piensa una persona se proyecta en una pantalla. Sí.
Esa es una de mis películas favoritas. Entonces, cuando yo descubro estas neuronas, de las que hablamos, de la neurona de Jennifer Aniston y esta otra gente, neuronas de concepto, el primer experimento que me planteo es hacerlo de Benders. O sea, yo era fanático de esta película. Y entonces lo primero que hago es agarrar y tomar la actividad de estas neuronas y tratar de predecir qué está viendo el paciente. Entonces es como leerle el pensamiento, porque vos decís, bueno, ahora ya no, si yo no sé lo que está viendo o si yo no sé lo que está pensando, yo leyendo la actividad de las neuronas puedo predecir qué está pensando el paciente. Parece ciencia ficción, pero para mí es muy fácil, porque yo digo, si yo tengo una neurona que me responde a Jennifer Aniston, otra que me responde a Oprah Winfrey, otra que me responde a, no sé, Marilyn Monroe, y otra que me responde a Messi y otra a Maradona, yo agarro todas estas neuronas y según la que se activa, yo puedo predecir en qué está pensando el paciente. Si yo le digo pensar en una de estas cosas, entre estas limitadas, yo puedo predecir y funciona bastante bien, o sea, le acierto mucho, mucho más que, o sea, muchísimo mejor que al azar. Entonces eso fue lo primero. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un paso más. Entonces, si yo puedo predecir en qué está pensando el paciente, a partir de la actividad de las neuronas, yo puedo hacer que el paciente me proyecte el pensamiento. Entonces, básicamente era decir, si el tipo está pensando en Jennifer Aniston, proyectar una foto de Jennifer Aniston. Si el tipo está pensando en Maradona, proyectar una de Maradona. Si está pensando en Messi, proyectar una de Messi. Entonces, lo que hacíamos era leer la actividad de las neuronas y hacer que el tipo una foto difusa, parecida a las películas hasta el fin del mundo, la pueda convertir en una u otra persona solamente con pensar en eso. Pues comunicarnos con alguien que no puede hablar, por ejemplo, o no puede moverse. En 2006, en la revista Science, se publica el sorprendente trabajo también de Adrian Owen. Sí. Cuéntanos cómo hizo para comunicarse con un paciente en estado vegetativo, porque claro, hay varias vías y parecería interesante, sin levantar tampoco falsas expectativas, pero no se puede aplicar en todos los pacientes. Pero en ese caso, ¿cómo se consiguió contactar o saber qué estaba pensando, dialogar con esa persona en estado vegetativo? Claro, esto, o sea, él trabajó con pacientes, o sea, para la persona normal, pacientes en coma, ¿no? O sea, que y hay personas que están, bueno, en estado vegetativo, en coma, durante muchos años y están en una cama, en un hospital, y uno se pregunta, o sea, las preguntas son muy duras, ¿no? Pero, o sea, la primera pregunta es, bueno, pero ¿tiene sentido de que esta persona siga viviendo? O sea, si es como que ya no está. Pero vos siempre te queda la pregunta, bueno, capaz que a nosotros nos parece que no está, o sea, de que ella está en estado vegetativo, pero capaz que está pensando y es solo que no puede transmitir lo que piensa. Y es una situación desesperante, porque decir, bueno, por eso una persona que está pensando, que escucha todo lo que hablamos, pero no tiene manera de comunicarse con nosotros, porque no puede mover ni un músculo, no puede ni mover los ojos, no puede mover un dedo. Entonces, probás y probás y probás y le decís, si me estás escuchando, dame una señal, parpadeá, mueve un dedo, hace algo, y no pueden hacer nada. Entonces lo que hizo Adrian Owen fue ponerlos en un escáner de resonancia magnética por imágenes, y esto, vos lo dijiste muy bien, no funcionó en todos los pacientes, solo en un grupo relativamente pequeño de pacientes, pero en ese grupo sí que funciona. Y 20%, ¿no? Aproximadamente, sí, de los pacientes. Sí. Y Adrian Owen le dice al paciente, bueno, imagínate que estás haciendo un servicio de tenis, así. Pues imagínate que sos un tenista y que estás haciendo un saque de tenis. Y hacer un saque de tenis es una actividad muscular muy coordinada, o sea, involucra mucha coordinación entre las dos manos y el movimiento a hacer. Entonces, cuando uno se pone en la situación de estar haciendo un servicio de tenis, se activa la corteza motora. Claro. Porque tenés una coordinación muscular muy refinada y tenés una activación muy importante en corteza motora. Y él vio que en un grupo de pacientes, 20%, que él veía una actividad en corteza motora. Entonces, me está escuchando. O sea, porque le digo hacer un servicio. El tipo no me puede decir que está... Juega tenis y jugaba tenis. Claro, y entonces, y el tipo puede ver la actividad en corteza motora que era compatible con que el tipo está pensando en lo que le dice. Y después le dice, bueno, ahora imagínate que estás como caminando por tu casa, que vas de la habitación al baño o a la cocina. Entonces, cuando vos estás como navegando mentalmente, se activa otra área, que es el hipocampo. Y el tipo ve en estos pacientes de que cuando pensaban que caminaban por la casa, se activa el hipocampo. Y ahí viene la genialidad. Dice, bueno, ya tengo la manera de comunicarme. Entonces, le hacen preguntas y le dice, bueno, cuando me quieras contestar que sí, pensá que estás haciendo un saque de tenis. Cuando me quieras decir que no, pensá que estás caminando por tu casa. Y es muy difícil la comunicación porque involucra mucho tiempo para poder procesar si me quiso decir que sí o que no. Pero por primera vez en muchos, muchos años, los familiares se pudieron comunicar con
con personas muy cercanas con las cuales no habían tenido ningún contacto por muchos años. Claro, que lleva años sin poderse comunicar, claro. Le preguntaron pocas preguntas, decías, y ¿pudieron continuar después con esta comunicación o es complicado mantener? O sea, ¿qué aplicación realmente? Porque como experimento puede funcionar o nos decías en unos cuantos casos. O... Sí, o sea, es un 20% de los casos. El método es muy complicado porque involucra una resonancia por imágenes, involucra analizar la actividad online, o sea, es técnicamente muy complicado. O sea, creo que llegaron a hacer hasta 7 preguntas, ¿no? Y llega un momento que tenés que parar porque no puedes estar todo el día usando el resonador de un hospital o de un instituto. Pero bueno, o sea, es lo que en ciencia se llama una prueba de concepto. O sea, esto estableció de que en principio es posible. Ahora, la tecnología, ¿cómo la desarrollaremos? No lo sé. Capaz que no hace falta un resonador, capaz que se puede hacer con EEG. Entonces, si lo puedes hacer con EEG, es un poco más... No tiene la resolución espacial que tiene el resonador, o sea, capaz que no es tan sofisticado, pero bueno, tenés un acceso mucho más fácil a un registro electroencefalográfico que una resonancia por imágenes. Claro, puede ir mejorando la tecnología y quizás podemos llegar más a una comunicación más fluida, que sería pues fantástico en estos casos. Y antes has dicho que cuando descubriste la neurona echaste hacia atrás la silla, te levantaste, y a mí más o menos me pasó eso leyendo el libro con los experimentos también de Doris y Rinch en monos, sí. Que es espectacular. Sí. Reproducen esto que nos decías, las imágenes que están viendo estos monos no son imágenes previas, sino son imágenes pues random a partir de saber lo que corresponde pues, a una cara, cómo perfilarla, y tú ves la imagen que están viendo los monos, la sacada a partir de la resonancia es o no. No, estos son registros de neuronas. Registro de neuronas, claro. Sí. Claro. Y las fotos son muy parecidas, o sea, podemos ver realmente lo que está viendo esa persona. En un futuro se podrá, lo de ver en pensar también se podrá aplicar. Esa historia a mí, tengo una historia, una anécdota muy interesante, muy divertida, me gusta mucho. Yo la conozco mucho, o sea, el que hizo ese experimento es Doris South, ¿no? Ella es profesora en Berkeley ahora, en ese momento era profesora en Caltech. Y yo tuve bastante que ver con ese experimento porque... ¿Ah, sí? Sí, porque somos amigos, o sea, nos conocemos mucho y nos vimos, bueno, pero yo estoy en Europa hace muchos años y ella está en la costa, o sea, en California, ¿no? O sea, nos vemos muy poco. Y siempre que nos vemos tratamos de a ver qué paper publicaste y qué experimentos estás haciendo. Bueno, y nos encontramos en una conferencia muy buena en Ascona. Y estamos, o sea, nos juntamos todos los científicos a cenar, cenamos en una mesa muy grande, bueno, y nos vemos y nos quedamos charlando con un café. Y yo le hago una pregunta, le digo, Doris, ¿y tus neuronas qué hacen? O sea, ¿cómo se comparan las neuronas que vos encontraste? Porque ella se encontró neuronas en áreas visuales de monos, de las cuales se habla mucho y se estudia mucho, y yo encontré las neuronas estas en el hipocampo de humano. Y yo le pregunté, Doris, ¿tus neuronas serán como las mías? O sea, y empezamos a hablar, y ella dice, wow, ¿qué idea me estás dando? ¿Qué sé yo? Y empezamos a discutir, empezamos a charlar de esta idea, y ella tenía un estudiante brillante, que ahora está en Shanghái, está en China, que lo vi de hecho la semana pasada que estuve en China, se llama Steven, y estábamos a, no sé, 9 horas de diferencia. Entonces, para nosotros eran las 10 de la noche y para el chico este en Caltech eran, no sé, la 1 de la tarde. Y lo llama por teléfono y le dice, Steven, prueba esto y esto. O sea, estoy charlando con Rodrigo, se nos ocurrió una idea y me dice Doris, mira, hagamos así. Si yo encuentro, o sea, vamos a hacer una apuesta y vos vas a apostar a que yo no voy a encontrar esto. Y digo, no, pero yo quiero que lo encuentres. Y ya sé, pero es que si yo no encuentro, o sea, si yo encuentro lo que estamos hablando, te regalo una botella de vino muy cara y si no lo encuentro, me regalas vos una botella de vino. Porque, o sea, si yo fracaso, por lo menos me gano una botella de vino y si lo encuentro no me cuesta nada. O sea, con gusto te pago la botella. Y lo encontró. Entonces, al otro día nos encontramos en el desayuno y digo, Doris, me quedé pensando en eso. Sí, yo también. Y Steven está trabajando y parece que funciona. Y bueno, básicamente era la idea de entender exactamente cómo responden las neuronas que ella estaba estudiando. Y ella decía, bueno, estas neuronas me están codificando las caras. Y le digo, bueno, pero si te codifican las caras, vos podés predecir, o sea, vos podés mostrarle caras que nunca vio el mono y saber cómo te va a responder la neurona, o en base a la actividad de las neuronas podés saber cómo era la cara que mostraste.
Y lo fabuloso es que ella, tomando la actividad de muchas neuronas, te puede hacer como un identikit. Es como que las neuronas te están dibujando, ¿viste? Como en los policiales Sí. que tenés el dibujante que dice, bueno, ¿y cómo era el asesino? Y un testigo dice, mirá, era rubio, el pelo corto, ¿viste? Que lo va dibujando, bueno. Con una precisión Sí, espectacular. es tremendo. Vos agarrás la actividad de 30 neuronas, un par de docenas de neuronas, te fijás cómo responden las neuronas y en base a eso es como que podés dibujar un identikit de la cara que mostraste y es muy parecida a la cara original. Sí, sí. Hay cosas que ya, pues, técnicamente son posibles, aparte también entra pues todo el debate ético y también, pero claro, todas estas posibilidades también que hablábamos antes de incluso pues saber en qué está pensando pues una persona que no puede moverse, por ejemplo, ¿no? Se disparan muchas preguntas, a veces la ciencia ficción avanza cosas que hará la ciencia. Por ejemplo, otra película que también es increíble, que es Minority Report, y hablamos de si Kubrick se documentaba muy bien para 2001, Spielberg también se documentó muy bien para Minority Report. ¿Qué hizo Spielberg? Reunió unos cuantos científicos y ¿qué les preguntó? Sí, o sea, el tipo ya sabía de que iba a hacer una película que la iba a ambientar en el 2054, y esto fue 1990, o sea, al fin del siglo pasado, ¿no? 1999 creo que se salió la película. Y entonces, bueno, y el tipo, bueno, fines de la década del 90, junta a varios científicos, pensadores, o sea, distintos grupos de gente, y los pone a todos en un hotel 3 días en California, o sea, con todo pago, y le dice, bueno, vamos a pensar, o sea, vamos a juntarnos a pensar, o sea, sin tapujos, o sea, sin ninguna ambición, cómo podría ser el futuro en 50 años, o sea, 2054. Y entonces había distintos grupos de gentes que proponían ideas de cómo se verían las ciudades, de que los autos, o sea, serían autónomos, de que esto, que el otro. Y son muchas cosas. Y una de ellas, o sea, a alguien se le ocurrió de que, bueno, que está la famosa escena de Tom Cruise, o sea, de que tira datos en una pantalla frente a él y que los abre, los expande, los achica, los rota y todo con movimiento de sus manos. Y eso en ese momento no existía. Pero hoy día lo tenés, o sea, en cualquier celular o en cualquier tablet, o sea, tenés esto de que agrandás una foto o achicás una foto con los gestos de los dedos. Eso viene de la película. Entonces, la película, o sea, ellos imaginaban de que en un futuro, en 50 años, ibas a manejar datos de esta manera, que los manipulabas con las manos, ¿no? Como lo hacía Tom Cruise en la película. Pero eso fue tan fabuloso, o sea, le voló la cabeza a mucha gente, que mucha gente haciendo tecnología lo empieza a desarrollar inmediatamente después de la película. A partir de la película. Claro, a partir de la película. Vamos a hacer eso. Pero no fue 50 años después. 10 años después ya tenés todas las tablets de que haces estos gestos y que es básicamente lo que hacía Tom Cruise, que era ciencia ficción, hoy lo tenés en cualquier teléfono móvil. Y Tom Cruise iba andando por la calle, los anuncios le hablaban, y esto no nos pasa también en teléfonos que es publicidad personalizada. Personalizados, exactamente, sí, sí. Luego también coches autónomos, eso también lo tenemos, ¿no? Sí. Google y Tesla están ahí, ¿no? Sí. Es decir, que hay siempre este diálogo, ¿no? Este diálogo entre ciencia y ciencia ficción. Y hablábamos antes de filosofía y neurociencia. Hay preguntas de estas clásicas que pues solo habían estado los filósofos sobre si somos libres o no, si existe el libre albedrío. Sí. Y llegáis los neurocientíficos y decís, bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ver si somos libres o no. ¿Cuáles son estas primeras respuestas que están llegando a si existe el libre albedrío, si lo decidimos nosotros o hemos tomado ya la decisión antes de que seamos conscientes de las decisiones que tomamos? Lo que pasa es que para mí la pregunta involucra una trampa filosófica, porque te planteas la pregunta desde un punto de vista cartesiano. O sea, porque vos decís, soy yo o si no soy yo, porque es como que si fuera el cerebro que toma la decisión, es como, hay alguien que la toma, pero el cerebro sos vos. Claro. O sea, no está la mente como algo separado, es que mi mente decide que voy a mover un brazo y entonces el cerebro se activa para mover el brazo. No existe la mente. O sea, vos tenés áreas en corteza prefrontal que toman una decisión y tenés áreas en corteza motora que implementan el movimiento del brazo, pero es todo parte de tu cerebro. Entonces, tenés esta idea implícita de como que hay algo que es la mente, que es el yo, que actúa volitivamente, de que hace ejercicio de su voluntad y que el cerebro después implementa la decisión. Esa es la visión de Descartes. Esa no es la visión que tenemos hoy día los neurocientíficos. O sea, para nosotros lo que hay, una toma de decisión, un movimiento de brazo, lo que sea, es actividad de neuronas. Entonces, si vos me decís, el libre albedrío, que es que hay algo, un ente
mágico o etéreo que toma una decisión y que luego se implementa, eso para mí no existe. Eso es una ilusión. Y hay experimentos, hay un experimento muy famoso, muy controversial, de un señor que se llamó Benjamin Libet, del 67, es el experimento, y que el tipo mostró de que él podía predecir, o sea, podía predeterminar una decisión y que él veía la actividad cerebral antes de la decisión consciente del sujeto. Claro. Pero era una cosa de que se adelantaba por fracción de segundo. Yeah. Entonces, y era muy controversial, porque decía, bueno, pero ¿cómo medís el momento de conciencia de la toma de decisión? Era muy controversial. Bueno, y un amigo en Berlín, se llama John Dylan Hines, hace unos 10 años, hace un experimento, pero ahora en vez de Libet usó EEG y usa resonancia magnética por imágenes, y muestra que cuando lo haces bien y lo podés medir bien y tenés algoritmos sofisticados, el tipo puede predecir una decisión 10 segundos antes. 7 segundos le daban la media, pero era hasta 10 segundos. Entonces, antes de que vos levantes una mano, el tipo te puede decir cuándo vas a levantar la mano y qué mano vas a levantar. Y eso con varios segundos de antelación. Entonces, pero para mí como científico es así, claro, si es actividad de neuronas. Yeah. O sea, vos empezás a ver las neuronas activarse y llega un momento en que generás el movimiento de la mano. Pero bueno, eso te voltea el libre albedrío, porque la decisión de levantar la mano no es algo mágico que viene, no, es producto de actividad de neuronas. Hay un algoritmo en Estados Unidos llamado Compass que calcula el riesgo de reincidencia de los delincuentes. Sí. En Estados Unidos, los jueces usan este algoritmo o lo han usado para algunas sentencias. Sí, o sea, había toda una discusión que es muy interesante porque depende del estado, ¿no? Según los estados tienen diferentes metodologías, pero había un estado en donde estaba claro de que usaban este algoritmo, pero siempre era como que no se decía, ¿no? Entonces, cuando viene una persona que un juez tiene que decidir si le da libertad condicional o no, o sea, y tiene que evaluar la probabilidad de reincidencia de la persona. Entonces, este algoritmo Compass lo que hacía era le daba un score de qué chances tenía la persona que estaba juzgando de volver a reincidir. Entonces, era como que lo usaban, pero no era explícito. Y hubo un caso, no me acuerdo el nombre ahora, donde el juez en su sentencia pone explícito que toma la decisión por el resultado de este algoritmo. Le aumenta la pena, Claro. Le aumenta la pena porque según el algoritmo va a tener posibilidades de reincidir. Claro. Pero claro, ¿cómo funciona este algoritmo? Claro, ahí estamos en manos de... Claro, el tema es que cuando vos lo empezás a analizar es muy ilegal, porque el algoritmo funciona en base a respuestas a preguntas o en base a información. En información es tu ambiente socioeconómico, en qué barrio vivís, cómo son tus padres, si sos blanco, si sos negro. Eso era una causal tremenda. O sea, si sos blanco, tenías te daba una probabilidad de residencia muchísimo más baja que si sos negro. Entonces, a una persona de raza negra lo volteaba el algoritmo, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero la persona no tiene la culpa de que la familia sea pobre, de que viva en un barrio pobre, de haber nacido negro en vez de blanco. Y entonces era como una discriminación encubierta feroz. Claro. Es como te culpabilizan antes de hacer cometer un delito por la probabilidad que el algoritmo dice de que lo vas a cometer. Esto es Minority Report. Claro. Y además de injusto. Pero lo peor es que Minority Report, o sea, te juzgan por algo que todavía no hiciste. Claro. Entonces, y eso va contra lo que se llama el derecho romano. O sea, vos tenés una idea, querés hacer algo, querés hacer un daño, eso es una componente, pero lo haces. Si no haces el delito, si vos no cometés el delito, por más que yo diga, yo quiero poner una bomba acá y me deliro con poner una bomba y estoy pensando todo el tiempo en poner una bomba, pero si yo no pongo la bomba, yo no hice nada. Yo soy inocente porque no hice lo que yo estaba pensando. Ahora, si te juzgan por tu pensamiento, está bien, prevenís el delito, pero por otro lado es ilegal. Entonces vos decís, bueno, estos son escenarios de ciencia ficción, pero no tanto, porque te plantean cuestiones que son muy difíciles. Vos, por ejemplo, tenés un violador. Un violador cuando reincide, la chance de si vos lo librás que vuelva a reincidir es más del 99%. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Viste? Porque es casi seguro de que el tipo va a volver a hacerlo. Entonces, y vos como juez, ponete en el lugar del juez. Vos tenés que tomar una decisión y vos decís, por un lado tengo el derecho que me dice, yo no lo puedo juzgar por algo que todavía no lo hizo, pero por otro lado yo voy a tener una familia que va a estar llorando porque le violaron a la hija si yo lo dejo libre. Entonces, son temas muy, muy difíciles, muy controversiales. Sí, sí. Y
Hablando también de investigación científica y de aplicaciones, en el libro también cuentas avances en relación también a personas que son tetraplégicos, por ejemplo, en relación a un brazo mecánico, a poder mover un brazo mecánico. ¿En qué punto está la investigación? Porque se conseguían resultados, pero costaba mantenerlos en el tiempo, ¿verdad? Que hemos visto pues, imágenes muy espectaculares de una persona que puede mover este brazo mecánico. ¿Esto es complicado de mantener en el tiempo? ¿Tiene aplicaciones? Sí, o sea, pero ya es una cuestión tecnológica y se va mejorando. Hay de hecho o sea, lo más difícil cuando estuve en California, yo estaba en un laboratorio donde justamente hacían esto. O sea, mi jefe tenía un laboratorio que se dedicaba a esto. Entonces vos tenías monos y le implantabas electrodos en un área específica del cerebro relacionada con la intención de movimiento y vos, en base a registrar estas neuronas, podías con un algoritmo sofisticado mover un brazo mecánico que el mono lo controlaba con su pensamiento, ¿no? Y esto después se aplicó a pacientes tetrapléjicos y funciona. La gran limitación era que los registros no eran estables. O sea, vos ibas de un día para otro, te cambiaban las neuronas que estabas registrando, porque se mueve un poquitito el implante y bueno, ya no estás registrando la misma neurona. Entonces, es como que tenés que tunear todo de nuevo. Hay un científico brillante de España que estuvo en Berkeley muchos años, bueno, y ahora creo que está volviendo a España, es un amigo, José Carmena, que lo que mostró es que no hace falta mantener las neuronas estables, sino que vos podés tener algoritmos adaptativos que aunque cambien el registro, el algoritmo se adapta y funciona igual. Entonces, eso ya es una ventaja enorme. Entonces, son todas como trabas tecnológicas que tenemos para mejorar esto, pero no hay nada que digas, wow, esto es un cuello de botella o es algo infranqueable, ¿no? Entonces se va a conseguir. Sí, sigue avanzando. Avanza y avanza. A veces la traba más importante pasa por otro lado, porque vos a una persona tetrapléjica, cuando vos hablás con un paciente tetrapléjico y le preguntas ¿qué querés? No te dice quiero caminar, te dice cosas que son mucho más básicas. Entonces te dice, por ejemplo, yo quiero controlar, no hacerme pis todo el tiempo. O sea, quiero tener control de mis órganos para poder controlar eso. O sea, eso para mí es más básico. No quiero tener, o sea, por más de que vos estés sentado, a veces tenés dolor, o sea, y no quiero tener dolor. Son cosas mucho más básicas. Entonces, a veces un poco el avance viene limitado no por la ciencia o la tecnología, sino por qué es lo que tiene sentido o no tiene sentido hacer. O lo que quieren, ¿no? Claro. Los pacientes. Otro caso también interesante, también otra vía de investigación es la estimulación de la espina dorsal, ¿no? Ahí en qué punto está y qué se ha conseguido. Bueno, yo conocí a un chico, un investigador que se llama Gregor Cortan, que está en Suiza, en Lausanne. Él creo que está entre Lausanne y Geneva. Y este hombre lo que hace es justamente decir, bueno, si tenés una lesión en la espina dorsal, porque, por ejemplo, como Christopher Reeve, ¿no? El que hizo Superman, que se cayó del caballo y se lastimó la espina dorsal y quedó paralítico. Entonces, lo que decís es, bueno, si vos podés puentear la lesión, vos podés mandar, porque el cerebro le sigue funcionando, entonces vos podrías en principio mandar la señal del cerebro hacia las piernas, o sea, más abajo donde fue la lesión. Puedes como generar un puente, ¿no? Y bueno, y hay avances espectaculares, o sea, lo último que yo vi de su laboratorio es que tienen un paciente en silla de ruedas, paralítico, y que al tipo lo estimulan y con un exoesqueleto, o mismo estimulándole sus propias piernas, lo pueden levantar o sea, el tipo se levanta y camina, ¿no? O sea, muy básico, no es que va a jugar un partido de básquet, no es que va a hacer algo sofisticado como lo hacemos normalmente nosotros, pero bueno, ya el tema de que el tipo se pueda levantar de su silla de ruedas y pueda dar unos pasos es un avance fabuloso. Veremos, pues, avances de estos, como dice en tu libro, cosas que no creeríamos y que iremos viendo. Y hay alguna pregunta que años atrás seguramente ni te la plantearíamos. Pero es que no solo planteártela, sino que la respuesta nos puede sorprender. ¿Se pueden leer los sueños? Ah, sí. Suena muy raro, o sea, ¿no? Yo, si hace 10 años plantear eso, pero ¿se pueden leer los sueños? Hace 10 años yo te decía que no, pero y tú me dirías que no. Claro. Sí, pero se publicó un paper hace, no sé si es 2013, que de hecho hace 10 años ya te diría que sí. Es un chico que estaba en Caltech y que se fue a Tokio, es profesor en Tokio, y él lo que hizo fue usar un método que desarrolló alguien de Estados Unidos en San Francisco,
Y básicamente el método es tratar de decodificar las activaciones en un resonador, ¿no? Hacen resonancia magnética por imágenes. Entonces vos lo que haces es les mostrás muchas películas a una persona, muchas fotos, películas, y le mostrás. Y vos ves cómo se activa el cerebro a las distintas fotos o a las distintas películas. Entonces lo que haces, lo que hizo este tipo en San Francisco, antes de los sueños, es decir, bueno, ya le mostré todas estas películas, entonces ahora le decís, bueno, pensá en lo que quieras, y en base a la activación del cerebro, tratás de generar la película en la que está pensando el paciente. Esto es hasta el fin del mundo. O sea, es igualito a la película esta de la que hablábamos antes, ¿no? Y no es perfecto, pero la imagen que reproducen a partir de resonancia magnética por imágenes de lo que está pensando el paciente, o sea, está muy bien. Y este tipo en Japón agarra esa tecnología y lo que dice, bueno, yo no voy a tratar de reproducir lo que está pensando una persona, sino que lo voy a hacer durante el sueño. Entonces, saber el mismo método, claro, el mismo método, entonces le pone un montón de imágenes, películas y qué sé yo, lo dejan dormirse, y cuando está soñando, el tipo, en base a la activación del cerebro, hace una predicción de en qué está soñando la persona. Entonces, cuando el tipo hace una predicción, lo despiertan al paciente y le preguntan en qué estaba soñando. Y el tipo le cuenta y bueno, y le aciertan muchas de las veces. O sea, es mucho más que al azar, ¿no? Como un 60% por ahí podían llegar a serlo, claro. Hay cosas a nivel de investigación y tú estás pues, en distintos y conoces pues, a mucha gente y ves un poco en qué línea va, o sea, la gente que quiere cosas que sean imposibles, cosas que sean un poco... ¿Cuál es la línea de investigación ahora mismo que más interesa a nivel pues de institutos, de inversores, etcétera? O sea, hay una que es, en mi área específica, yo estudio la memoria y está claro de que, y por motivos muy válidos, o sea, una que tiene muchísimo interés es tratar de hacer algo para prevenir el Alzheimer, o para hacer algo para paliativo o curativo, o sea, lo que podamos hacer en ciencia a partir de estudiar la memoria para tratar de dar con nuevos desarrollos tecnológicos o nuevos métodos de intervenciones para tratar de curar o de demorar el progreso del Alzheimer. Entonces, todo lo que son investigaciones se llaman translacionales, o sea, porque lo trasladás de la ciencia básica a la clínica, tienen un interés muy fuerte. ¿Y sabemos por qué soñamos? No lo sabemos eso. Eso a mí me parece una pregunta fascinante que mis colegas y amigos le escapamos en ciencia. A mí me parece una picardía. Digo, pero está ahí eso. O sea, los griegos se preguntaban por qué soñamos y nosotros ya tenemos la tecnología para estudiarlo y es como que no nos animamos a... Es como que vos, cuando hablas con gente que trabaja en... Claro, no tiene utilidad, ¿no? De alguna forma, a veces es... Se cree que no. Quiero decir que... No, a veces la investigación, ¿no? Puede ser, ¿no? También que cuesta, ¿no? A veces encontrar financiación o decir a nivel del interés que haya para saber eso, ¿no? O sea, eso es un detalle. O sea, la financiación de alguna manera la encontrás. No te puede parar. Es cierto, si yo escribo un proyecto científico de financiación para estudiar los sueños y no me lo van a dar, pueden decir, soy un charlatán. Claro. Pero bueno, qué sé yo, capaz que escribo un proyecto para algo más serio y uso parte del dinero para meterme en eso. ¿Hay alguna teoría, tú tienes una también, de la fase no REM y la fase REM? Es decir, lo que sí que sabemos es que consolida la memoria, el sueño, y en esa primera fase no REM se consolida memoria. En esta segunda fase REM en la que se sueña más, en la fase primera también, pero en la fase REM en la que se sueña más, serviría... ¿Tu hipótesis puede ser para consolidar ese pensamiento, para conectarlo, para pensar libremente? Yo creo, o sea, yo tengo mi teoría que no la puedo demostrar porque no tengo datos, pero primero, para separar, sabemos mucho, es que lo que pasa es que en el idioma mezclamos las dos palabras, una cosa es dormir y otra cosa es soñar. ¿Para qué dormimos? Sí que lo sabemos, para consolidar memorias. Bien. O sea, eso está muy estudiado, está muy visto. Ahora, ¿para qué soñamos? Eso sí que no sabemos. Yo puedo especular, o sea, a mí me resulta, la teoría más aceptada es que el sueño es lo que se llama un epifenómeno, o sea, es algo que se genera por actividad de neuronas, pero que no tiene función alguna, ¿sí? Yo me resisto a creer eso. Es que la construcción que haces en un sueño es tan fabulosa que me resisto a creer que eso no tenga ninguna función, que sea como, no sé, algo que no tiene sentido, ¿no? Y por otro lado tenés un montón de evidencia más anecdótica de la creatividad en el sueño. Claro. Porque tenés un montón de casos, o sea, la
la molécula del benceno la descubre Kekulé en un sueño. O sea, el tipo soñó con eso. La máquina de coser, la idea de la máquina de coser que tenemos hoy día, la inventa un tipo en un sueño. Y hay un montón de evidencia. Paul Paul McCartney, el tema Yesterday, lo soñó. O sea, gracias a los sueños tenemos el Yesterday de Paul McCartney, si no, no lo tendríamos. Y también, por ejemplo, a Keith Richards, recuerdo, dice que dormía con una grabadora al lado. Claro. Y recuerdas la historia esa también, y se despierta a medianoche, le viene algo a la cabeza, graba un riff, al día siguiente se los cuenta a los demás, mira... porque tenían los sueños, pasaba eso, o sea, este disparador de creatividad le venían muchas ideas. Y les enseñan a los demás, mira, has sacado este riff, pero bueno, esto es muy bueno, esto seguramente ya se ha hecho, lo habrá hecho alguien. Le enseña y dice, no lo ha hecho nadie, acabas de hacer un hit, y así nació Satisfaction. O sea, que debemos a los sueños, Satisfaction, la máquina de coser, el benceno, por ahí hay esa teoría, ¿no?, de que dispare la creatividad. Novelas, creo que Dr. Jekyll y Mr. Hyde también fue un sueño, una pesadilla. Claro. Qué bueno. Hay un montón, pero mira, hay algo que pasa en el sueño que a mí me parece una pista fabulosa. O sea, alguien que se ponga a estudiar el sueño, hay algo que es fantástico. Primero, tenés toda esta evidencia de la creatividad durante el sueño, ¿no? De que te salen ideas maravillosas. Y por otro lado, hay algo que te pasa durante el sueño que parece trivial, pero no es tan trivial, es que no estás percibiendo conscientemente los sentidos. Es como que apagás todo lo que es lo sensorial, apagás el mundo exterior y es como que el cerebro se queda con su mundo interior. Ahora que sabes de meditar, es una meditación máxima. Pero igual, claro, es el máximo. Entonces, pero lo que te pasa también es que te salís del corsé de la realidad. O sea, ya no estás constreñido por la realidad. Entonces vos podés en un sueño volar, físicamente vos no podés volar, ni aunque medites podés volar. Pero en un sueño sí, vos en un sueño podés pensar que estás volando. O sea, la gravedad no actúa. Vos podés teletransportarte o ni siquiera teletransportarte, vos podés aparecer en el otro lado del mundo. Vos podés ser un chico de 5 años. Entonces, vos podés soñar cualquier cosa. Vos podés soñar que estás en otro planeta, que sos otra persona, que tenés tales años. Entonces, es como que el sueño te libera de todas las limitaciones que tenés en la realidad. No estás constreñido a un espacio-tiempo, no estás constreñido a las reglas de la física. Entonces, al no tener esas limitaciones, es como que te das rienda suelta para hacer asociaciones mucho más alocadas, claro, para explorar cosas que cuando estás despierto nunca explorarías porque te parecen disparates. Claro. Entonces el sueño te abre ese abanico, o sea, te saca de las limitaciones de la realidad y bueno, y ahí para mí, oh sorpresa, de repente tenés estas cosas que son geniales. Claro. Decía otra invitada hace unos días aquí en este podcast, Ana Ibáñez, que los cerebros esforzados pues dan buenos resultados y los cerebros libres dan resultados geniales. O sea, iría un poco en esta libre, ¿no? Cuando nuestro cerebro está libre, llegan estas asociaciones. Sí. ¿A ti te ha pasado también de momentos de decir, bueno, esto lo cuenta mucha gente, de grandes ideas o así, que te sale en el momento que estás relajado, ¿no? No en el que estás ahí con el problema que no puedes darle... Bueno, ¿en sueños te ha pasado o no? Sí, en sueños sí me han pasado cosas, o sea, me ha pasado por ejemplo, cuando estudiaba matemática, que había un teorema que no entendía y lo entendí en un sueño. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo, pero se me acuerdo clarito, digo, joder, que entendí el teorema. Entendí la demostración del teorema, finalmente. Vos me decías, tenemos momentos de ser creativos, y antes hablamos de los celulares, ¿no? Y algún momento digo una frase que a mí me parece casi obvia, pero suena muy rara, es que tenemos que tener más tiempo para estar aburridos. Porque para mí el momento que estás aburrido es el momento de máxima creatividad. O sea, cuando estás así mirando las nubes y que vos decís, estoy perdiendo el tiempo, no estás perdiendo el tiempo. Porque al principio por ahí no estás haciendo nada, sentís que estás perdiendo el tiempo, pero después es como que le das... O sea, es como que le das un flujo libre a tus pensamientos y capaz que estás esperando un colectivo. O sea, capaz que estás en un tren y que el tren va a Barcelona a Madrid y que no llega nunca a Madrid y estás mirando por la ventana del desierto. Yo creo que no hay nada más estimulante que ver pasar el mundo por la ventana de un tren. A mí me pasó de que cuando voy en el tren, de hecho, tren Barcelona-Madrid, que voy en el tren y de 20 personas, 19 están mirando una pantalla, yo soy el único que está mirando por la ventana. Y yo digo, qué pena, porque... este momento que tenés, que sentís que no haces nada, sentís que estás perdiendo el tiempo, sentís que estás aburrido, es un momento potencialmente de máxima creatividad. Entonces yo no me los quiero perder. Filosofía, ciencia, también cine, todo esto podemos encontrar en cosas que nunca creerías. Y Rodrigo Kian Quiroga, ¿cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida, disfrutarla. O sea, yo creo que la vida es algo muy efímero y
El secreto es buscar la manera de disfrutarla, aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Para ti ha sido tu profesión? ¿Ha sido una forma de disfrutar o distingues? ¿Distingues de decir, o sea, que tu vida se separe también de la profesión o qué importancia tiene? Es que la importancia, o sea, mi profesión es importante, pero la importancia pasa por otro lado, la importancia pasa más por mi familia. Pero mismo dentro de mi profesión, o sea, disfrutar es, yo disfruté mucho escribir ese libro. O sea, para mí un libro es un acto de egoísmo. Yo no escribo el libro para que vos digas que lo escribo para mí, porque o sea, yo disfruto de escribir el libro. Entonces, eso es lo primero. Entonces, en mi profesión, yo trato de buscar la vuelta para irme para el lado que más me gusta. O sea, a veces me aburro hacer ciencia pura y dura, entonces me meto más con Borges, me meto con la ciencia ficción, y si puedo empezar a hacer experimentos que vienen por película de ciencia ficción, bueno, estoy disfrutando como loco. Entonces, para mí ese es el truco. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Un placer.